Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita, la punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Era sencillamente por la mañana. 1,48 m de estatura, con pies descalzos. Era Lola con pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba. Pero en mis brazos era siempre Lolita. ¿Y tuvo Lolita una precursora? Por cierto que la tuvo. En verdad, Lolita no pudo existir para mí si un verano no hubiese amado a otra en un principado junto al mar. ¿Cuándo? Tantos años antes de que naciera Lolita, cuando tenía yo ese verano. Siempre puede uno contar con un asesino para una prosa fantástica. Señoras y señores del jurado, la prueba número 1 es lo que enviaron los serafines de Poe. Los cerrados, simplemente serafines de nobles alas. Mirad esta maraña de espinas. Fragmento de Lolita, de Vladimir Nabokov. Hoy vamos a hablar de una de las novelas más polémicas de la literatura, Lolita, de Vladimir Nabokov. Comencemos. Es la novela más conocida del escritor de origen ruso, nacionalizado estadounidense, Vladimir Nabokov, publicada por primera vez en el 1955. Trata sobre la relación incestuosa y abusiva de un adulto de 40 años y su hijastra de 12. Una novela no exenta de polémicas, que es considerada por muchos críticos y académicos como una obra maestra de la literatura universal, contemporánea y un clásico moderno. La novela fue publicada por primera vez por una editorial erótica francesa y catalogada de pornográfica, porque trata la relación sexual entre un depravado y su hijastra. Nacido en San Petersburgo en 1899, Vladimir Nabokov fue un novelista estadounidense de origen ruso, poeta y crítico. Es considerado como una de las principales figuras de la literatura universal. Su fama literaria fue discreta hasta la publicación en París de Lolita en el 1955, obra que supuso su consagración como escritor. El territorio exclusivo de Nabokov es la tragicomedia compleja, en la que el tiempo y el espacio se condensan o se expanden, y las metáforas y los símiles se entrelazan en un juego incesante. El libro contiene diferentes niveles de lectura, desde el relato romántico y erótico hasta el relato de una sociedad autocomplaciente, así como temas de la moral y la perversión psicopatológica. Como uno de los datos curiosos sobre Nabokov, podemos contar que él era entomólogo. Nabokov escribía con lentitud y perseverancia. Le tomó 5 años escribir esta novela. La terminó al finalizar en 1953, pero tuvo que esperar 2 años más para poder publicarla. No le resultó nada sencillo conseguirlo. La historia de la obsesión de Humbert, un profesor cuarentón, por la niña Lolita de 12 años, es una extraordinaria novela en la que intervienen 2 componentes explosivos: la atracción perversa por las ninfulas y el incesto. Una ruta a través de la locura y la muerte que desemboca en la violencia. Narrado a su vez con algo de lirismo desenfrenado por el propio Humbert, Lolita
Es también un retrato ácido y visionario de los Estados Unidos, de los horrores suburbanos y de la cultura de plástico y de hoteles. Una exhibición deslumbrante, de talento y humor, a cargo de un escritor que confesó que le hubiera encantado filmar los picnics que realizaba Lewis Carroll con los niños Liddell. De hecho, Vladimir Nabokov sufrió las mismas insinuaciones que Lewis Carroll, las mismas, cuando publicó Lolita. Y entonces él respondió a su favor, que Humbert era el auténtico Lewis Carroll. Lewis Carroll tenía una obsesión por la niña Alice Liddell de 10 años. En este canal vas a encontrar la historia de Alice Liddell y Lewis Carroll. Lewis Carroll es el autor de Alicia en el País de las Maravillas. La obsesión era terrible. Claramente, lo dejó plasmado en su poema Una barca bajo un cielo soleado, donde podemos ver un acróstico con el nombre completo de Alice Liddell. Entre los hechos que pudieron haber influenciado a Nabokov en su novela está el secuestro de la niña Florence Sally Horner en el 1948, aunque los críticos discrepan de esto, porque había manuscritos de Lolita mucho antes de que sucediera el caso de Sally. Nabokov siempre negó rotundamente que Sally Horner hubiera inspirado la historia que él escribió. El personaje de Lolita nunca tuvo un original, nació de mi propia mente, nunca existió una inspiración para este personaje. Mientras escribía el libro, en los periódicos aparecían todo tipo de relatos sobre caballeros entrados en años que perseguían niñas. Fue una coincidencia interesante, pero nada más que eso, puntualizó Nabokov. Florence Sally Horner fue secuestrada por Frank LaSalle. Los investigadores y los críticos discrepan sobre si Nabokov se inspiró en el caso de Florence o no del caso de Sally. Nabokov había ya utilizado la misma idea fundamental, la de un pederasta y su víctima, que se registran en hoteles como padre e hija. Es posible que en la escritura de Lolita haya algunos detalles que fueron sido trazados a partir del caso de Florence Horner. Una traducción al inglés, Nabokov menciona explícitamente el caso en el capítulo 33 de la segunda parte de Lolita. Y si yo había hecho con Dolly lo mismo que Frank LaSalle, un mecánico de 50 años, hizo en el 1948 con Sally Horner, de 11 años. Es una pregunta que se hace. Nombra el caso de Sally. Lo que Nabokov no negaba era su inspiración por Edgar Allan Poe, sobre todo por su poema Annabel Lee. Annabel Lee fue el nombre literario que Edgar Allan Poe le dio a su esposa Virginia Elisa, con la cual contrajo matrimonio cuando ella tenía solo 13 años y él 27. Virginia murió de tuberculosis a los 24 años, provocando un gran trauma en Edgar Allan Poe, muy parecido al trauma que sufre Humbert cuando muere su amor de la adolescencia. Retomemos Lolita. El psicólogo ficticio de Lolita, John, explica que recibió un manuscrito titulado Lolita o la confesión de un viudo blanco, que estaba firmado con el seudónimo de Humbert, un profesor que murió en la cárcel por una trombosis coronaria. Era un profesor de literatura francesa que tenía una obsesión sexual por las niñas púberes. Viaja a Estados Unidos, donde se casa con Charlotte Hay, una viuda. Aunque no la ama, no siente nada por ella. La ridiculiza todo el tiempo a medida de su relato. Solo lo hace para poder estar cerca de su hija, Dolores Haynes. Lolita
de 12 años. Esta novela está narrada en primera persona por el protagonista. Nos está narrando su historia desde la cárcel. Al principio no sabemos qué está haciendo en la cárcel. Entendemos que asesinó a alguien, porque él mismo se llama asesino. No solo porque mató a una persona, se llama asesino también porque es consciente de lo que le hizo a Lolita. Ahí estaba yo, como si estuviera sentado frente al espectro del cuerpo que acababa de matar, viendo su sonrisa y gozando cada momento. Esto es lo que se dice a sí mismo Humbert después de que tiene su primer acto sexual con Lolita. Anticipa al lector su diagnóstico. Se muestra como alguien que se conoce en gran medida. Presume un autoconocimiento de sí mismo que pone como defensa para no ser juzgado. Si bien se dirige en todo momento a las damas y caballeros del jurado para defender su causa, mediante la reconstrucción de los hechos, estamos frente a un discurso autodirigido. Él nunca niega que lo que hizo es un crimen. No pelea contra esto. Se disculpa, anteponiendo su deseo como algo de vida o muerte, como algo poético para él. Su deseo insectuoso y prohibido está justificado por un intenso y fiel amor protector hacia Lolita. La primera vez que Lolita se publicó en Estados Unidos fue en el 1958. También se tradujo al ruso y fue publicado en 1967. Como datos importantes, cabe destacar que el primer amor de Humbert en la novela, Annabel, es bautizada después de la lectura de Annabel Lee de Edgar Allan Poe. En realidad, su infancia es descrita con versos tomados de este poema. El doble nombre de Humbert viene de la obra de Edgar Allan Poe, William Wilson. En marzo del 2004, un investigador alemán, Michael Marr, descubrió un cuento corto llamado Lolita, publicado en el 1916. El término Lolita se popularizó para referirse a adolescentes consideradas sensuales, seductoras, especialmente si son menores de edad. En la pornografía, el término Lolita se usa para describir niñas o adolescentes. El mismo Nabokov describió a Humbert como una persona odiosa y enferma, obsesionado con las niñas. Humbert comienza su historia desde que él era un niño y estaba enamorado de una niña que vivía en su pueblo, con la cual se encontraban a escondidas de sus padres. Él estaba muy enamorado, pero por esas cosas de la vida, la niña se enferma y muere de tifus. Humbert, por supuesto, queda absolutamente dolido y devastado por esta pérdida. Este hecho determinará todo su futuro. Es absolutamente consciente de que el hecho de haber perdido a su amor de la niñez va a terminar, que con el paso del tiempo, ya siendo un hombre grande, se dé cuenta de que siente una fuerte atracción hacia las niñas, pero no todas las niñas, sino solo las que tienen una apariencia similar a su amor de la adolescencia, a su amor muerto. De hecho, Humbert utiliza un término específico y concreto para referirse a este tipo de niñas. Ninfulas. Las ninfulas, según él, tenían entre 9 y 14 años y tenían que cumplir con ciertos requisitos físicos. Según Humbert, una ninfula no necesariamente era una niña bonita o bella. Era una niña que resaltaba ante las demás, pero ante los ojos de quienes sabían reconocer a una ninfula. Él mismo describe a una ninfula como aquellas niñas con capacidad erótica para satisfacer a los dioses, tal y como se hacía en la vieja Grecia. Habla de ellas como derechos reservados a un dios, para alguien que sepa apreciar su belleza y a disfrutar
cada centímetro de su infancia. Una ninfula era una niña que tenía cierto halo diabólico, que hace que logre con esto atrapar a sus víctimas. ¿Y quiénes son sus víctimas?, te preguntarás. Los hombres adultos. Según él, era necesario que entre la ninfula y el hombre adulto hubiera una diferencia de edad de entre 30 y 40 años para que éste fuera realmente hechizado por ella. Pero no todos los hombres podían reconocer a una ninfula. Solo podían hacerlos los locos y los soñadores. Cuando Humbert habla de las ninfulas, les carga a ellas la culpa y la responsabilidad de atraer a hombres tan mayores. Ellas son los demonios, y estos hombres serían sus víctimas. Queda bien claro desde el comienzo cómo intenta manipularnos. El protagonista se siente atraído sexualmente por ella e interpreta que es ella la que lo seduce a él activamente. En la novela, Lolita es presentada a través de los ojos de Humbert Humbert, quien padece una enfermedad debido a su propia desviación sexual. Así describe a Lolita como una niña sexualmente precoz, suponiendo que es ella misma la que tiene esta desviación sexual que él padece. Lolita en sí hace la mayoría de las cosas desde la inocencia, quizás una seducción sutil que solo percibía Humbert Humbert debido a su condición. El narrador, que es el propio Humbert Humbert, es quien cuenta la historia, y es por él que conocemos a Lolita. Lo que sabemos de ella es lo que Humbert nos cuenta. En sus descripciones es su visión, sus recuerdos. Esto indica que esta Lolita es solo lo que el protagonista veía en su ceguera de su obsesión por su enfermedad. Esa mirada patológica es lo que conforma a la ninfula. Fuera de Lolita, la ninfula no existía. Fuera del punto de vista de Humbert, de esa obsesión, Lolita sensual, la Lolita que lo atraía, no existía. Humbert termina destruyendo así no solo la vida de Lolita, sino también la suya. En un momento de la trama, la madre de Lolita, Charlotte, muere, por lo que Lolita queda sola con su padrastro, la única figura masculina a la que ella podía recurrir como si fuera un padre. Durante 2 años, Humbert mantiene en cautiverio a Lolita viajando por todo el país, parando en hoteles de mala muerte. Él aprovecha de que ella está sola, huérfana de padre y madre, y depende completamente de él. Aunque Lolita quiere irse, quiere escapar, pero Humbert le dice que la enviará a una correccional, entre otras cosas que usa para manipularla. La manipulación que Humbert comienza a hacer a partir de la muerte de su madre con Lolita es abominable, terrible. Le ofrece plata, ropa, revistas, a cambio de que ella acceda a tener relaciones sexuales con él. Pero después rebusca entre sus cosas para asegurarse de que Lolita no tuviera el suficiente dinero para poder escapar. Le oculta durante un tiempo la muerte de su madre y controla cada uno de sus movimientos, al punto de que al único lugar que la deja entrar sola es al baño. Es por todo esto que no logro comprender cómo hay gente que puede decir que esta historia, Lolita, es una historia de amor. Nabokov mismo se enojaba cuando alguien insinuaba que era una novela romántica, porque él deja claro que lo que está mostrando es el punto de vista de un pedófilo, de un enfermo, su capacidad de manipular no solo a Lolita, sino también a todos los que están escuchando su historia, a los lectores. Esta forma de escribir es lo que hace que muchos lectores empaticen con Humbert el pedófilo. Incluso que muchos
terminen echándole la culpa a Lolita, cuando Lolita es la víctima. Es una niña que tiene una vida horrible, muy desgraciada, está absolutamente desprotegida y fue corrompida. Eh bien, Lolita n'est pas une jeune fille perverse. C'est une pauvre enfant que l'on débauche et dont les sens ne s'éveillent jamais sous les caresses de l'immonde Monsieur Humbert. En réalité, Lolita, je le répète, est une fillette de 12 ans, tandis que Monsieur Humbert est un homme mûr. Et c'est l'abîme entre son âge et celui de la fillette qui produit le vide entre ce vide, ce vertige, la séduction, l'attrait d'un danger mortel. La prosa de Nabokov es excelente. Muchas descripciones, minuciosamente escritas. El autor cuida mucho su léxico. Juega con los dobles sentidos, con las palabras, con el inglés, con el francés, con el léxico, con descripciones, con objetos. Es maravilloso leer una novela tan bien escrita. Este libro hace que se crucen todo el tiempo objetos con sentimientos, personas con objetos. Esto se llama prosopopeya. Dotar a los objetos con características propias de los seres animados. Entre humor y tragedia, esta novela es trágicamente ridícula por momentos. Solamente con saber el argumento, sabe de qué lado vas a estar. Si del lado de Humbert, el pedófilo, o del lado de Lolita, la víctima. Una niña que por un momento se da cuenta de la fuerte atracción que siente su padrastro hacia ella y aprovecha un poco esto, pero solo para sobrevivir. Es cuando más se rechaza completamente al depravado de Humbert, donde más perversión nos da este personaje, donde uno lo logra conectarse con él, a pesar de la manipulación, tanto del protagonista como de su poesía para hablarnos. El autor usa figuras y recursos para que no se te haga insoportable la figura de Humbert. El personaje de Lolita que da nombre a la novela, este personaje lo describe como encantadora, encandiladora, pero vemos que Lolita, a medida que pasa el relato, va cambiando, hasta tener un mal genio. Por su parte, Lolita aprendió a usar el dinero como intercambio por su servicio sexual, el único modo de fuga para ella, para no enloquecer. Depositar en un objeto que podría liberar todas sus esperanzas. El desgaste, el hecho de que le robaron su infancia, le causaron un estado de melancolía, un empobrecimiento profundo interno, que ante la esclavitud sexual, de lo que imaginariamente era un juego, aún así se da cuenta que no puede salir de ese juego, no tiene el control, solo le queda el anhelo de salir de todo esto con algo de dinero, con la ganancia interna para ella, y deposita todas sus esperanzas de huida en el metal del dinero. La novela está construida pacientemente, con meditación, y requiere quizás varias lecturas. Lolita narra cómo esta chica se va desvaneciendo en el transcurso de esta relación forzada y muestra una sociedad enferma, repleta de suciedad, en la que la maldad aflora en cada esquina. Lolita es una historia de mierda, con perdón de la palabra, pero muy bien escrita. Es la historia de una obsesión enfermiza, la de Humbert, el protagonista, que incurre a todo tipo de perversiones y crímenes. Como obra literaria, Lolita es una novela sorprendente, brillantemente escrita, de una forma muy poética, para convencernos, porque está narrada desde el punto de vista del pedófilo, como les dije.
Este protagonista que nos relata la historia apela a nosotros, al lector. Esto lo que hace es que entremos enseguida en su mente. De hecho, nos cuenta con toda la confianza del mundo y te pide que no lo juzgues, aunque sabe que vas a hacerlo. Otra cosa que hace Nabokov es directamente manipularnos, intentando que veamos a Humbert no solo como un pedófilo, sino que veamos otras facetas de su vida. Por eso nos habla de la inocencia de su infancia, nos deja entrar en su mundo, en su cabeza, para que veamos cómo juega con las personas que están leyendo. Porque es un ser muy manipulador, nos hace partícipes de esa manipulación, de esa forma. Aunque uno no quiera, se convierte en cómplice del personaje. Es una novela incómoda, que habla de pedofilia. Es una enfermedad que genera incomodidad, pero está muy bien escrita. La belleza de la escritura de Nabokov es otra de las herramientas que usa para manipularnos. Usa un lenguaje onírico, de cuento de hadas. Llega un momento que te parece ridículo que un hombre de 40 años esté hablando de esa forma. Está muy claro que es un enfermo. Pero mientras va hablando con tanta poesía y crees que está a punto de volverse un ridículo, mete una dosis de realidad tan cruda y dura de lo que está pasando realmente que impacta. Es el juego que va haciendo para atraparnos. La mayoría de los autores usan una serie de recursos para hablar de las cosas lindas, para hablar de las cosas terribles, feas, malas o tristes. Pero Nabokov no hace esto. Usa un estilo muy lindo, muy artístico y literario para hablar de cosas muy terribles y feas. Es un recurso que usa el autor para que te sientas en esa historia tan horrible. Es interesante leer Lolita por el ejercicio literario que implica, para ver cómo el lenguaje se usa para engañar, para seducir, de una manera extraordinaria. En definitiva, no deja de ser una historia de mierda, horrible, que toca internamente a las personas, pero es una historia brillantemente escrita. Es una novela fuerte, triste, pero con un halo de belleza. No se puede decir que es una novela romántica. Quizás desde el punto de vista de Humbert, el protagonista, sí es una novela romántica, porque él siente que está súper enamorado de Lolita. Desde su punto de vista únicamente, nos está contando una historia de amor. Lo que pasa es que en esa historia de amor incluye a una niña inocente de 12 años, completamente sola, que no le queda otra que seguir con su padrastro, totalmente manipulada, arruinada. No quiero hablar mucho del argumento y del nudo y el desenlace de esta novela para aquellas personas que no la leyeron, o para aquellos que la leyeron y la quieren volver a leer. Es una novela que yo me negaba a leer, porque pensaba que era una novela asquerosa, de la cual no iba a sacar ningún provecho. Pero es una novela tan bien escrita y de una forma tan perfectamente armada que vale la pena leerla. Hay un artículo muy interesante para leer que se llama Acerca de un libro titulado Lolita, escrito por Vladimir Nabokov. Es un artículo que la editorial francesa que lo publicó le pidió que escribiera para defender su obra. Generalmente el libro, la novela, comienza con este artículo que es muy interesante y lo puedes encontrar fácilmente en la web. Estoy haciendo una seguidilla de videos donde hablo de mis libros favoritos. Recibí comentarios de personas que querían saber cuáles eran los libros que tenía en mis bibliotecas y entonces hice una selección de mis libros favoritos. Algunos ya los leí hace mucho tiempo y los estoy volviendo a leer para comentarles ahora con otro punto de vista que me parecen esos libros. Son clásicos de la literatura universal, de la literatura gótica, de la literatura de terror. Yo soy escritora de género terror, novela fantástica, novela negra y hago también poesía. Mis libros los van a encontrar en Amazon por si les interesa. Lo que voy a aconsejar
es que no juzguen el libro, Lolita. Hay un dicho que dice, no se juzga el libro por su portada. Y este libro es un claro ejemplo de esto. No lo juzguemos. Es una obra literaria. Si ya leíste la novela o viste la película de Lolita, te pido que me dejes un comentario abajo acerca de qué te pareció la película o esta novela maravillosamente escrita de Vladimir Nabokov.